Imagine descubrir cada detalle del viaje épico de Joshua, sin recortes, sin palabras, solo como se registraron los hechos, pero con claridad que cambiará su comprensión de las promesas y el combate divino. Prepárese, porque lo que está a punto de saber puede redefinir su visión de la fidelidad de Dios en las batallas de la vida. El sol derramó sus últimos rayos dorados en el campamento israelí, mientras que una brisa ligera agitó las carpas, llevando una expectativa casi palpable con ella. Moisés, el gran liberador, ya no estaba entre ellos. Su legado se había cumplido, y ahora, sobre los hombros de Joshua, hijo de Nun, la responsabilidad de guiar a toda una nación. Solo en su tienda, escuchó una voz que resonó con la autoridad celestial: Moisés se fue. Ahora es su turno. Levántate, cruza el Jordán con esta gente y conquistó la tierra que prometí a sus antepasados. En todas partes, la única de su pie será tuya del desierto hasta el Líbano, desde los grandes Eufrates hasta el mar occidental. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El desafío era monumental: llevar a un pueblo por tierras desconocidas, enfrentar ejércitos poderosos y mantener el pacto con el Máximo. Pero la voz divina no dudó: nadie se resistirá a ti tanto tiempo que viva. Tal como he estado con Moisés, estaré contigo. No te abandonaré. Sea fuerte, valiente y obediente. No te alejes de la ley que mi sirviente Moisés lo dejó, no un paso a la derecha, no uno izquierdo. Solo luego prosperarán en todo lo que hace. Joshua absorbió cada palabra. Dios estaba con él, pero la victoria dependía de una cosa: obediencia inquebrantable. No dejes que este libro de la ley se mueva de ti. Medita el día y la noche para cumplir todo lo que está escrito. Así que tendrás éxito. La orden era clara, y el corazón de Joshua ardía con determinación. Sin perder el tiempo, convocó a los líderes de la gente, y en una voz que mixta autoridad y fe, decretó: prepárate. En 3 días, cruzaremos el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nos prometió. El campamento hirvió en la actividad: carpas desmontadas, suministros organizados, familias movilizadas. Todos los ojos fueron fijos en el nuevo líder, elegido por Dios para llevarlos a la victoria. Joshua luego se volvió hacia las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manase, que ya habían recibido sus tierras al este de Jordania. Tienes tu herencia, como Moses ha determinado. Pero tus guerreros deben cruzar el río delante de Israel, luchando hasta que todos conquistaron sus tierras. Solo entonces pueden regresar. La respuesta fue inmediata y firme: haremos todo lo que pedimos. Obedeceremos como obedecemos a Moisés. Que el Señor esté contigo, como estaba con él. Quien se rebele contra sus órdenes será asesinado. Sea fuerte y valiente. Frente a él, Jordán fluyó como una barrera entre el pasado y el futuro. Por otro lado, la tierra prometida estaba esperando, pero también el imponente Jericó, una fortaleza aparentemente invencible. Joshua sabía que no podía actuar en la oscuridad. Llamó a 2 espías de confianza y, con un aspecto resuelto, ordenó: ve a Jericó. Encuentran todo lo que pueden. Los hombres partieron bajo la cobertura de la noche, infiltrando la ciudad entre los viajeros que ingresan a las puertas. Encontraron refugio en la casa de Raabe, una mujer que vivía en la pared. Lo que no sabían era que habían sido vistos. Alguien corrió hacia el rey: hay espías israelíes aquí. El monarca, consciente del poder del Dios de Israel, envió soldados con una orden: dale a estos hombres. Raab, sin embargo, actuó rápido. Escondió los espías entre los paquetes de lino en la terraza, y con voz serena, les dijo a los soldados: es cierto que vinieron, pero ya se fueron por la puerta. Si corren, pueden alcanzarlos. Los soldados dispararon, cerrando las puertas detrás de ellas. Tan pronto como pasó el peligro, Raab se acercó a los espías, y con los ojos brillando de convicción, susurró: sé que el Señor te dio esta tierra. El terror de Israel cayó sobre nosotros. Escuchamos cómo secó el mar Rojo y destruyó a Sehón y Ag. Nuestro corazón se desvaneció, porque tu Dios es el Dios del cielo y la tierra. Luego hizo una solicitud: jurarás que salvarán a mi familia, mientras los salvé. Dame una señal. Los espías, agradecidos, respondieron: si guardas el silencio, tu vida se salvará. Cuando el Señor nos dé esta tierra, te trataremos a ti y a los tuyos con misericordia. Raab tomó una cuerda roja, atando
En la ventana. Va aquí. 3 días se esconden en las montañas hasta que la búsqueda cesa. Antes de partir, los espías advirtieron, esta cuerda será la señal. Reúna a su familia cuando invadamos. Aquellos que están fuera no serán nuestra responsabilidad, pero los que están bajo esta señal estarán a salvo. Raabe apretó la cuerda en sus manos mientras los espías desaparecían por la noche. El destino de Jericó fue sellado, y el viaje de Joshua, recién comenzando. Sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Joshua obedeció sin dudarlo, sintiendo el terreno sagrado bajo sus pies descalzos. Ya no era un líder simple ante un mensajero, era un siervo ante la propia presencia de Dios. El comandante del ejército celestial no había venido a dar órdenes de batalla, sino para revelar una verdad que cambiaría todo. La victoria no dependería de las estrategias humanas, sino de la santidad de un pueblo dispuesto a seguir cada palabra del Señor. La espada brillante del ángel no era un signo de guerra inminente, sino de juicio ya decretada. Jericó, con sus impenetrables muros y sus guerreros endurecidos, no se enamoraría del poder de los israelitas, sino por la mano de Dios. Y esa mano ya estaba extendida. Mira, señaló el comandante a la ciudad distante, donde el sol acumula las sangrientas torres, ya entregué a Jericó en sus manos, junto con su rey y sus valientes guerreros. Las palabras resonaron como un veredicto. No fue una promesa, fue un hecho consumado. Joshua se levantó, su corazón ardía con una certeza que quemaba más que el fuego en los ojos de ese ser celestial. No había lugar para la duda. Al regresar al campamento, sus órdenes fueron precisas, cargadas de una autoridad que vino más allá de las tiendas de Israel. Mañana marchará por la ciudad. Los sacerdotes tomarán el arca del pacto y 7 tocará las trompetas de Ramhorn. Pero no griten, no diga una palabra. Los ojos de los guerreros cruzaron, confundidos. ¿Marcha en silencio? ¿Sin lanzar una sola flecha? ¿Sin derribar las puertas con formas? Fue una estrategia que desafió toda la lógica de la guerra. Pero Joshua no explicó. No necesitaba hacerlo. El que había secado el Jordán no necesitaba justificación. A la mañana siguiente, el suelo temblaba bajo los pies de miles de hombres, mujeres y niños como el ejército de Israel estaba en formación. El arca del pacto, envuelto en oro y misterio, avanzó por delante, seguido por los sacerdotes con sus rotundas trompetas. El sonido cortó el aire como un lamento sagrado, resonando contra las paredes de Jericó. Los cananeos, desde la cima de sus bastiones, se rieron de ver ese espectáculo absurdo. ¿Qué ritual es este? Se burlaron cuando los israelitas completaron la primera ronda en silencio mortal. 1 día. 2 días. 3 días. 4. 5. 6. Cada mañana, la misma marcha. Cada tarde, el mismo regreso al campamento. Las paredes de Jericó, una vez símbolos de invencibilidad, ahora parecían reírse de la terquedad de esas personas que se negaron a atacar. Pero en el 7º día, algo ha cambiado. Hoy, ha anunciado Joshua, marcharemos 7 veces. Los israelitas obedecieron, sus pasos firmes a pesar de su cansancio. Las trompetas sonaban sin parar, y el aire vibraba con una tensión sobrenatural. En la 7ª vuelta, cuando el sol estaba en cenite, Joshua levantó su mano. Un silencio repentino cayó sobre la multitud. Luego, con un grito que rasgó los cielos, ordenó, grita. Porque el Señor les dio la ciudad. El sonido que siguió no vino de los israelitas. Vinieron de los cimientos de Jericó. Un rugido sordo, como si la tierra quedara. Las paredes, esas fortalezas que desafiaron a las generaciones, comenzaron a temblar. Rachadas se abrió como cicatrices, y en segundos los gigantes de piedra se derrumbaron en una nube de polvo y gritos. Los cananeos, paralizados por el terror, vieron su mundo desmoronarse ante sus ojos. Joshua no dudó. Avance. Tu comando era como un rayo. Los guerreros israelíes estallaron para las espadas risas, pero la batalla ya se ganó. La ciudad que se jactaba de ser inquebrantable ahora yacía a sus pies, reducida a los escombros por un Dios que no necesita espadas para ganar. Solo de fe. Solo de obediencia. Y en el medio del caos, una cuerda roja se sacudió en el viento, colgando en una ventana. Raab y su familia, agachado dentro de la casa, escucharon los pasos acercarse.
Cuando los espías los encontraron, sus caras no mostraron miedo, solo gratitud. Justo cuando lo juramos. Dijeron, llevándolos fuera de las paredes destruidas, estás salvado. Los que se habían reído de Israel ahora se callaron para siempre. Y aquellos que creían, como Rahab, descubrieron que la misericordia de Dios es tan poderosa como su juicio. Jericó había caído. No por el poder de los hombres, sino por la palabra del Señor. Y ese fue solo el comienzo. El piso parecía temblar bajo los pies de Abba cuando las palabras salieron de sus labios, pesadas como piedra. No era solo la confesión, era el desmoronamiento de un hombre que pensaba que podía ocultar su rebelión de Dios. La cubierta babilónica, que brilla como el pecado que lo rodeaba, fue enterrada debajo de su tienda, al lado del oro y la plata que se había quemado las manos como el carbón en Ember. Los había cubierto con la tierra, como si la oscuridad pudiera apagar la luz de la santidad de Dios. Pero nada está oculto ante el que prohíbe los corazones. Josué no necesitaba más palabras. La evidencia estaba allí, un lugar visible en medio de las personas que deberían ser puras. Con un gesto, ordenó a los hombres que cayeran al maldito tesoro, no una mantequilla de guerra, sino un robo contra Dios mismo. Cuando los objetos salieron a la luz, un murmullo de horror viajó a la multitud. No fue solo una transgresión, fue traición. Esas pertenencias no eran metales y tejidos simples, tenían razón, consagrados a la destrucción, tocados por la ira divina. Mientras los toman, Achan no solo robó de la victoria de Israel al este para Jericó. El sol abrasador parecía arder más fuerte cuando Josué, con una voz aguda como espada, proclamó la oración: ¿por qué se nos trajo esta desgracia? Hoy el Señor te trae desgracia. No había apelación, no había piedad para quien el santo había profanado. Acín, su familia, sus rebaños, todo lo que era suyo, fue llevado al valle de Ase, lugar cuyo nombre ahora resultaría como una advertencia: problemas, desastre. Allí, bajo la severa mirada de Dios, las piedras volaron, y la sangre decía la tierra que debería haber sido la herencia de la bendición. Cuando salió el último grito, Josué levantó las manos al cielo, no triunfante, sino en purificación. Ahora, Señor, perdona la iniquidad de tu siervo. Hoy nos da la victoria que solo puedes dar. Y Dios respondió. No con thunder, sino con un silencio que era prometedor, la batalla ya victa incluso antes de que los guerreros de Israel regresaran a la marcha. Esta vez, no habría orgullo. No habría presuposiciones. Josué cayó de rodillas, y todo el ejército con él, mientras se reveló el plan divino: extiende la lanza que tienes en la mano, porque lo daré en tus manos. Una estrategia simple, casi humillante, una emboscada que no dependía de la fuerza de Israel, sino de la obediencia absoluta. 30.000 hombres se escondían detrás de la ciudad, mientras que un pequeño grupo, como el cebo, atraería a los cananeos de sus paredes. Cuando allí, confiado en su victoria, perseguía a los israelitas a la carrera, las trompetas sonarían y la trampa se cerraría. Al amanecer, el plan fue ejecutado con precisión mortal. Los hombres de Ia, cegados por la arrogancia, corrieron después de los derrotados, sin darse cuenta de que estaban siendo llevados a su propia ruina. Entonces, como lightning, Josué levantó la lanza, una señal a las emboscadas. Las trompetas resonaron, y el piso se estremeció bajo los pies de los cananeos. En todos los lados, los guerreros de Israel surgieron como incendio del consumidor. No hubo escape. Oh, lo que había sido reflexivo, se redujo a cenizas y sangre en cuestión de horas. Esta vez no quedaban paredes para caer, solo cuerpos y el olor a humo que se elevaba como una ofrenda al Dios que no divide su gloria. Cuando Josué plantó sus pies sobre las ruinas aún calientes, no hubo gritos de victoria. Solo un silencio solemne, roto por el viento que susurraba entre los escombros: la tierra es mía. La guerra es mía. Eres mía. E Israel entendió finalmente que cada paso en la tierra prometida sería una elección, entre confiar en sus propias manos o en la mano de quien abre los mares y derrocaría a las ciudades con aliento. Pero la lección de ahí no terminaría allí. Mientras los hombres despejaron las espadas y las mujeres recolectaron el botín, Josué reunió a la gente al pie del monte Ebal. Allí, entre piedras brutas y el eco de las viejas promesas, levantó un altar, no de oro, sino de piedras no tocadas por herramientas humanas. Sobre él, ofrecieron una oferta quemada, y con una voz que recuperó el valle: lea cada palabra de la ley, las bendiciones para el obediente, las maldiciones para los rebeldes.
La mitad de la gente respondió con amén a las bendiciones, medio, con un amén tremendo a las maldiciones. Era un pacto sellado sin tinta, pero con sangre y memoria. Cuando se dijo la última palabra, Israel sabía, no eran conquistadores. Eran herederos. Y los herederos no toman, reciben. Pero para recibir, deben estar limpios. Necesitan recordar. Necesitan elegir todos los días entre Ahí y Jericó, entre la desobediencia que destruye y la fe que hace que las paredes caigan. Portadores de agua a la casa de mi Dios. Las palabras de Joshua cortaron el aire como una espada despojada, no solo la mentira, sino el destino que ahora selló a esos hombres. No habría guerra. No habría masacre. Pero no habría piedad sin consecuencias. Los tremendos gabaonitos bajaron la cabeza. Sabían que la justicia de Israel era implacable cuando se violaba, pero también sabían la fidelidad de un juramento hecho en nombre de Yahweh. Si la traición los había condenado, el pacto los salvó, aunque como sirvientes perpetuos. Y así, la ciudad de Gibeón, que debería haberse reducido a cenizas a medida que allí, se convirtió en un monumento vivo de astucia humana y soberanía divina. Sin embargo, los israelitas no pudieron romper su voto. Pero Dios, en su sabiduría, ha transformado la debilidad de Joshua en la lección. Persiste el juicio, y la confianza en la comprensión es el primer paso para la caída. Los líderes de Israel han aprendido, a expensas de la humillación, que lo obvio no siempre es cierto, y que, antes de cualquier decisión, se debe consultar al altar. Cuando los gabaonitos se inclinaron para recibir su carga, un murmullo rastreó las hileras de Israel. Algunos cuestionaron, ¿por qué salvar a los traidores? Otros entendieron, la misericordia, incluso severa, era una señal de que Yahweh gobernó incluso sobre los errores de su pueblo. Gibeo no sería destruido, pero su existencia ahora tenía un propósito mayor: recordarle a Israel que el pacto no era un juego de estrategias humanas, sino un camino de obediencia inquebrantable. Y luego, como si el propio Aben mismo quisiera confirmar la lección, los vientos de la guerra volvieron a sonar. La noticia del pacto con Gibeo corrió como fuego entre los reyanes cananeos. Adoni-Zedeque, rey de Jerusalén, sintió que el piso se sacudió debajo de sus pies. Si Gibeo, una de las ciudades más fuertes de la región, se había rendido sin lucha, ¿qué esperanza le quedaba a los demás? El miedo se extendió como una plaga. 5 reyes, los señores de Jerusalén, Hebron, Jarmute, Laquis y Eglón, unieron su fuerza con un propósito: aplastar a Gibeo y, con él, el nombre de Israel. Pero no tenían una verdad simple: quien juegue en Gibeón interpreta al alumno de los ojos de Yahweh. Cuando los ejércitos aliados rodearon la ciudad, los gabaonitas, ahora los sirvientes de Israel, enviaron un grito desesperado al campamento de Joshua: no nos abandonen. Vamos a nosotros rápidamente y nos entregamos. El mensaje llegó como un eco de la misma voz de Dios, que le había dicho a Abraham: quien bendiga que lo bendiga. Joshua no dudó. No por lealtad a los gabaonitas, sino por fidelidad a la que había hecho su herencia de Israel. Esa noche, mientras los reyanes celebraron su victoria temprana, el Señor habló con Joshua con una orden que haría que la tierra se estremezca: sin temas. Les entregué a todos en tus manos. Ninguno de ellos puede resistirte. Y luego, como un sello divino en la batalla que vendría, surgió la promesa que desafiaría a las leyes del cielo: el sol se pondrá en Gibeón y la luna en el valle de Ajalón. Cuando el ejército de Israel marchó al amanecer, no fue solo una fuerza de guerreros quienes avanzaron, fue el propio juicio de Dios en la tierra. Los 5 reyes, confantos en su superioridad numérica, no giraron la trampa hasta que llegó tarde. Israel los atacó con una furia tan abrumadora que el Señor, desde arriba, arrojó la confusión sobrenatural sobre los cananeos. Grandes piedras de Saraiba cayeron del cielo, matando a más enemigos que las espadas de los israelitas. Y luego, en el apogeo de la batalla, cuando la victoria ya estaba segura, pero la noche amenazó con interrumpir la persecución, Joshua, con la lanza erigida al cielo, lloró en la voz que resonó por los valles: Sol, deténgate en Gibeo. Y tú, Mon, sobre el valle de Ajalón. Y el sol obedeció. Durante casi un día completo, el rey de las estrellas permaneció inmóvil en cenite, como un guerrero que se niega a abandonar el campo hasta que se complete la victoria. La luna, testigo pálido, fue suspendido en el horizonte,
como si el tiempo mismo doblara las rodillas ante el Dios de Israel. Los cananeos, ya desorientados por derrota, ahora vieron lo imposible, el día que no había terminado, la noche que se negó a caer. El pánico los consumió. No hubo escape. No había escondite. La mano de Yahweh los aplastó, y el ejército de Joshua, incansable a la luz perpetua, los persiguió hasta que se apagó el último suspiro de resistencia. Cuando finalmente se movió el sol, dejando atrás un valle cubierto de cuerpos y una tierra en la corte, los 5 reyes, que se habían escondido en una cueva, como ratas aterrorizadas, fueron arrastrados por orden de Joshua. Frente a todos los Israel, los monarcas que se atrevieron a desafiar al Dios vivo fueron ejecutados. Sus cuerpos, como los del rey de la Ia, fueron colgados en madera hasta la puesta de sol, una advertencia marcada para todos los pueblos: ningún trono se eleva contra Yahweh. Ningún ejército escapa de su juicio. Y así, en un solo día, Israel aprendió 2 verdades que harían eco de generaciones: la desobediencia atrae la derrota, pero la fidelidad invoca milagros. Gibeo, la ciudad que debería haber sido aniquilada, se convirtió en el escenario donde Dios detuvo el sol. Y los reyes que se rieron de Israel se redujeron al polvo, mientras que el nombre del Señor se levantó en Canaán como un estandarte invencible. Ahora la tierra estaba temblando. No solo para el terremoto de batalla, sino por el peso de la gloria que descendió sobre él. Las personas restantes sabían, o se inclinaron o se romperían. E Israel, con las manos aún sangrientas, pero su corazón firme, avanzado, no como conquistadores, sino como instrumentos de un propósito que no se atrevería a interrumpir. Los gabaonitas, ahora inclinados como oídos bajo la hoz de Pravedens, bajaron sus polvorientos amigos. Sabían que no había escapatoria, ni por la espada ni por la astucia. Reconocemos, murmuraron, con voces de derrota ronca, que el Señor tu Dios le diera esta tierra a Israel. Si nos rebelamos, seríamos barridos como paja en el viento. Así que aquí estamos, en tus manos, como la arcilla en las manos del alfarero. Sus ojos, una vez que Autí, ahora reflejaban el brillo frío del acero israelí y el peso de un Oat que ya tenía que ahora ya que ya sellaba. Joshua los observó, su rostro tan quieto como las piedras de Gilgal. El pacto se había hecho. No por la fuerza, sino por error, una tela de artimaña con sandalias gastadas y pan de molde, una mentira que Israel, a su prisa, había tragado sin consultar lo más alto. Ahora el juramento resonó como una campana de bronce, ahorrándolos. Y un hombre que teme a Dios no rompe su palabra, incluso cuando la palabra fue dada a la traición. Vivirán, decretó Joshua, pero no como caballeros. Cortarán madera en nuestros altares y llevarán agua a la casa de nuestro Dios. Servirán, no como esclavos de los hombres, sino como siervos del Señor. El pacto estaba sellado, no tinta, sino con sangre y cenizas. Israel había aprendido, a expensas de su propia credulidad, que incluso la misericordia tiene un precio. Y ese día se ha convertido en una lección comprometida con el fuego en la memoria de la gente: nunca confiemos en nuestros ojos cuando podamos consultar al que ve más allá de las montañas. El viento aulló en Canaán, llevando las noticias como un presagio. Gibeón, la ciudad que se había atrevido a inclinarse ante Israel, ahora era un objetivo pintado en la tierra de la tierra. Adonicedeque, rey de Jerusalén, sintió el miedo trepando su garganta como la bilis. Si Gibeo cayó, pensó, mientras sus dedos se blanqueaban el cetro, ¿qué ciudad resistirá? No era solo un pacto, era un cuchillo atascado en el corazón de la resistencia al amor. Actuó como un hombre ahogado, con desesperación. Los mensajeros galopaban debajo de la luna llena, llevando palabras como flechas envenenadas: reyes de Hebrón, Jarmute, Laquis, Eglom, despierte. Gibeón nos traicionó. Hoy, mañana, nosotros, ahora no aplastamos esta serpiente, su veneno nos consumirá a todos. 5 coronas se unieron. 5 ejércitos marcharon. La tierra se estremeció debajo de la tropa de miles de pies, y Gibeo, rodeada como una presa acosada, vio el horizonte llena de lanzas y escudos. Dentro de las paredes, los hombres se miraron, sabiendo que su única esperanza estaba en manos de ese mismo Dios que había hecho que las paredes de Jericó colapsen al sonido de las trompetas. Envía a Joshua, lloraron a los ancianos, antes de que el sol se sienta sobre nosotros. El mensaje llegó como un grito en la oscuridad: los reyes de Amor nos han rodeado. El pacto que hicimos contigo es nuestra única armadura,
Josué no dudó. No había duda cuando la batalla ya estaba llamando a la puerta. Convocó a sus guerreros. Y bajo la capa de la noche, subieron a Gilgal como sombras vengativas. No descansó. No comieron. Simplemente marcharon, los pies pesados a propósito, los corazones ligeros de la certeza. Cuando el sol destrozó el cielo sobre Gibeón, los amoritas todavía se reían, seguros. 5 ejércitos contra 1, burlado. Hoy el piso beberá la sangre de Israel. Pero entonces, lo imposible. Israel surgió como un rayo en el flanco enemigo, no como un ejército, sino como la propia ira de Jehová. El pánico era instantáneo. Los amoritos, atrapados entre la espada y el abismo, intentaron escapar de las colinas de Bet-Horon. Y fue entonces cuando se abrió el cielo. No era lluvia. No fue granizo. Eran piedras, rocas del tamaño de las cabezas humanas, lanzadas como si fueran lanzadas por manos divinas. Los soldados amoritos cayeron, se trituraron, sus calaveras crujieron como nueces bajo el martillo de un herrero. Los guerreros de Israel se detuvieron, abiertos, mientras que el campo de batalla se convirtió en un cementerio de huesos rotos. Dios lucha por nosotros, susurró alguien, y el susurro se convirtió en un grito que resonó en los valles. Pero la victoria aún no estaba completa. Los reyes enemigos, como las ratas heridas, huyeron hacia el Magda, buscando refugio en las sombras de una cueva. Josué, sin embargo, vio más allá del escape. Miró el sol, ya inclinado hacia el atardecer, y sabía, si la noche cae, escaparán. Luego, con una voz que cortó el aire como una espada, lloró, no a los hombres, sino al cielo. Sol, deténgate en Gibeo. Y tú, Mon, sobre el valle de Aijalom. Y el sol obedeció. El tiempo se detuvo. El día se extendió, suspendido como una respiración retenida cuando Israel terminó su trabajo. No había oscuridad para esconder a los cobardes, no había noche para salvar a los malditos. La luz permaneció implacable hasta que el último enemigo fue sacrificado, hasta que la tierra fue purificada de la sangre de los malvados. En la cueva de Maqueda, los 5 reyes se agitan, esposados, arrastrados como perros antes del trono de Josué. Pon tus pies en el cuello, ordenó al líder de Israel a sus capitanes. Y cuando los talones de los ganadores presionaron a nas de los derrotados, Josué declaró, con una voz que sonaba como una oración eterna, así hará el Señor a todos tus enemigos. Luego, los cuerpos sacudieron los árboles hasta que el anochecer, una advertencia colgaba en el viento a cualquiera que se atreviera a desafiar al Dios de Israel. Y luego, como un trigo maduro Keripein, Israel avanzó. Maqueda. Libna. Laquis. Eglón. Hebrón. Debir. Cada ciudad, un trofeo. Cada pared, un testimonio. El terror se extendió como una plaga, nadie pudo resistir. Porque no eran espadas que ganaron, sino el brazo de lo más alto, y delante de él, incluso las fortalezas más orgullosas colapsaron como castillos de arena. Pero en el norte, un último suspiro de rebelión aún se vertió. Jabim, rey de Jase, miró el horizonte con los ojos de un hombre que ha visto el futuro y sabe que es cenizas. Si no actuamos ahora, murmuró mientras el sudor frío correría por su espalda, nuestro fin será como el de Jericó. Luego, como un hombre que arroja sus últimas monedas sobre la mesa, envió mensajeros a cada esquina, a los reyes de Madom, desde Ace, hasta las montañas y llanuras bañadas por el gran mar. Última llamada, dijeron las cartas, selladas con cera y desesperación. Unir, o morimos solos. Y vinieron. Un ejército como Canaán nunca se volvió reunido a los pies de las colinas. Carrios de hierro, caballos reclisadores, una marea humana que parecía no tener fin. Son como la arena del mar, susurró los batidores de Josué, pálidos. Pero Josué no contó cabezas. Escuchó la voz que había hablado en el desierto, que había salido del mar rojo, que había hecho que el sol se detuviera en el cielo. No hay miedo, dijo el Señor en la quietud de la noche. Mañana serán cadáveres. Cortarás los ganchos de tus caballos y quemarás tus carruajes para que nunca te tinte enfrentas. Al amanecer, Israel descendió como un rayo. No hubo advertencia. No hubo respiro. Los ejércitos del norte, a pesar de su multitud, se rompieron como vidrio bajo el martillo de Dios.
Los valles eran rojos. Las colinas, salpicadas de cuerpos. Y cuando el polvo cayó, Joshua cumplió el orden, se cortaron los tendones de los caballos. Los carruajes se redujeron a cenizas. Nunca más, pensó, mientras el fuego devoraba el último rastro de resistencia. Se quedó de Jase. La mayor de las ciudades. El más orgulloso. Sus paredes, altas como las montañas, se rieron de los invasores. Pero Joshua sonrió. Porque ya has visto caer paredes más fuertes sin un solo flecha. Y cuando sonaron las trompetas, no fue el bronce el que sacudió las piedras, era la voz del Señor, haciéndose eco como trueno sobre la tierra prometida. Esta ciudad será muchas ruinas, dijo Joshua a sus hombres. Y en tus cenizas, plantaremos justicia. Y así, con cada paso, cada batalla, cada ciudad conquistada, Israel escribió su nombre no en pintura, sino con fuego y sangre, no como conquistadores, sino como herederos de una promesa de que incluso el infierno no podía detenerse. El ejército de Israel avanzó como una tormenta sobre Jabim, y el fuego que consumió a Zor no estaba encendido por manos humanas. Era la justicia de Dios quemando las últimas huellas de la rebelión de Canaanita. Uno por uno, los reinos cayeron, no por espadas, sino porque el cielo mismo había decretado su fin. Ninguna ciudad se ha inclinado en paz, excepto Gibeo, cuyo error se ha convertido en su salvación. Los otros eligieron la guerra, y la guerra los tragó. La Biblia no solo registra una victoria militar, ella registra un juicio divino. Dios endureció sus corazones para luchar, no por crueldad, sino que en su terquedad se romperían. Cada batalla fue una resistencia aplastante de martillo, cada ciudad ganó, un sello en la promesa hecha a Abraham siglos antes. Y luego, por primera vez en décadas, la tierra descansó de la guerra. Joshua levantó la vista de Canaán, ahora silenciado, ya no es un campo de batalla, sino un legado. Cada colina, cada valle, cada río susurraba, esto es tuyo. No por mérito, sino por fidelidad. No por auto o fuerza, sino porque un Dios que no ha cumplido su palabra. Pero antes de que las tribus se extendieran a la posesión de sus herencias, Joshua hizo algo que trascendió la estrategia, registró. No como un general orgulloso, sino como un profeta, 31 reyes, 31 gana, 31 testimonios que el Señor luchó por Israel. Cada nombre era un golpe de estado en el orgullo de los cananeos, cada ciudad ganó, un altar erigido a la fidelidad de Jehová. Pero la noche cayó, y con ella, una verdad inquietante, la misión no estaba completa. Dios habló, y su voz cortó el silencio como una espada, ya estás avanzado en edad. Pero todavía hay mucha tierra para conquistar. Joshua escuchó, y en su pecho el fuego de la juventud ardió nuevamente. Los grandes reinos habían sido derribados, pero en las sombras los filisteos todavía estaban ocultos. Con sus ciudades fortificadas de Sior a Ecrón, los jesuritas, los cananeos restantes, los sidonios y los hebeos, agachándose como bestias en el Líbano. Los expulsaré yo mismo, prometió el Señor. No era una orden, fue una invitación, la victoria ya estaba garantizada, pero la batalla aún requería manos dispuestas a ejercer la espada. Luego llegó el momento de la división. No por suerte, no por ambición, sino por la medida exacta de la promesa. Rubén, Gade y la mitad de Manase ya tenían sus tierras más allá de los pastos jordánicos, donde los gigantes fueron reinados una vez. ¿Pero los levitas? Su herencia no era de piedra sino de gloria. Yo soy tu parte, había dicho Dios. Mientras que las otras tribus recibieron ciudades, recibieron el privilegio de llevar el arca, de encender el fuego del altar, de ser la voz entre el cielo y la tierra. Su riqueza no estaba en los graneros, sino en el tabernáculo, su reino, no en fronteras, sino en presencia del Santo. Y fue entonces cuando, en el medio de la asamblea, una voz ronca durante décadas de batalla planteada. El mismo hombre que, 45 años antes, había dicho podemos conquistarlo mientras 10 espías temblaban. El mismo que vio a toda una generación perecer en el desierto por falta de fe, mientras que él y Joshua, solo ambos, mantuvieron sus ojos fijos en su promesa. Ahora, a la edad de 5 años, ni siquiera había un rastro de debilidad en él. Sus músculos aún protegían la fuerza de un león, sus ojos, la brillantez de aquellos que ven a los invisibles. Joshua, dijo, y su voz hizo que los jóvenes guerreros se callaran. ¿Recuerdas? Ese día en Cades Barnea,
cuando Moisés nos envió como espías. Traje un informe de victoria mientras ellos, uno de derrota. Los ancianos asintieron, recordando el día en que solo 2 hombres volvieron con coraje. Hoy, 45 años después, aquí estoy. No como un viejo cansado, sino como un hombre listo para conquistar. Dame esta colina, la colina de los Anachins, donde viven los descendientes de los gigantes. Sí, las ciudades están fortificadas. Sí, los enemigos son Temini. Ese. Pero si el Señor está conmigo, ¿quién estará en mi contra? Josué sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa, sino de reconocimiento. Él sabía ese fuego. Fue lo mismo que se quemó en su propio pecho cuando las paredes de Jericó se derrumbaron sin un golpe a un encaje. Sin dudarlo, bendijo a Caleb y le entregó Hebrón, la ciudad de los gigantes, el trofeo cobarde, ahora la herencia de los valientes. Y cuando Caleb marchó contra los anaquines, no fue una batalla, fue una ejecución. Herba, el último de los titanes, cayó. Cesai, Aa y Talmai, sus hijos, fueron expulsados como paja en el viento. Kiriat Arba, la ciudad de los 4, Becam Hebrón, la ciudad de la alianza. Pero Caleb no se detuvo. Aquellos que toman escombros, proclamó, tendrán a mi hija Axa para una esposa. Y entre los soldados, surgió un joven, Otniel, su sobrino. No por ambición, sino por fe. La batalla fue feroz, pero la victoria correcta. Cuando Otniel regresó cubierto de polvo y gloria, Caleb cumplió su palabra. Sin embargo, Axa no era una novia pasiva. Al ver las tierras áridas que había recibido, descendió del burro, un gesto de humildad que escondió una audacia de una leona, y le preguntó a su padre, me diste el Negueve, pero también me diste fuentes de agua. Y Caleb, orgulloso de su hija que había heredado su espíritu, le dio no solo pozos, sino también ríos. La tribu de Judá ahora tenía 50 ciudades, desde los valles hasta las montañas. Pero una sombra todavía les amaba, Jerusalén. Los jebuses, arraigados en sus paredes, se rieron de los ataques de Judá. Ni los ciegos ni el cojo serán expulsados desde aquí, se burlaron. Por ahora, la ciudad de David permanecería en manos de enemigos. La promesa era suya, pero la posesión aún requería sangre, sudor y fe increíble. El sol ya estaba besando el horizonte cuando Josué llamó a los descendientes de Yosef. Efraín y Manase, las tribus de su amado hijo, bendecidos con una doble herencia. Moisés había profetizado, serán un pueblo poderoso. Ahora, la tierra que les quedaba era tan vasta como su vocación. Josué desplegó su pergamino, donde los límites divinos no se rastrean por casualidad, sino por el destino. Y mientras se declararon las fronteras, una verdad resonó sobre Israel, la tierra había sido conquistada, pero la misión nunca terminaría. Cada generación tendría su propio Hebrón que tomar, su propio gigante para derribar. Porque en la tierra prometida, la victoria no pertenece a quienes esperan, pertenece a quienes avanzan. Josué desplegó el mapa sagrado, y sus dedos trazaron los límites que no eran meras líneas en el pergamino, sino fronteras de un legado eterno. Tu tierra comienza en Jordania al este, su voz resonó como un trueno lejano, con el peso de la promesa. Sube a Jericó, se extiende a través de las colinas de Betel y llega al mar, el gran Mediterráneo, donde las olas latían como el corazón de Dios llamando a su gente. Los ojos de los efraimitas se quemaron. No era solo la tierra que recibieron, era un reino de colinas verdes, valles húmedos donde cantaban los ríos y las llanuras tan fértiles que incluso el aire olía la bendición. Una herencia en la que el agua brotaba de las rocas y los campos prometían el pan en abundancia. Una tierra que Dios mismo había bendecido. Pero entre el brillo de la promesa, se prolonga una sombra. Geser. La ciudad cananea que debería haber sido barrida de la faz de la tierra, como la paja del viento, aún resistida, no por la fuerza de las armas, sino por la debilidad de la obediencia. Los cananeos, al darse cuenta de que no podían vencer a Israel en la batalla, se inclinaron en servidumbre forzada, como serpientes que se curvan en los pies de los que los ahorre. Permítanos vivir, deben haber murmurado a los efraimitas, después de todo, son útiles. Pero Josué sabía, la concesión es la semilla de la corrupción. Dios no había ordenado expulsado casi todos o hacerlos sirvientes. Su palabra era clara, purificar la tierra. Cada altar pagano que quedaba era una invitación a la idolatría, cada canaanita se salvó, un riesgo de fe.
Y así, Geser permaneció, una espina en la herencia de Efraín, una herida abierta que, con el tiempo, supondría que el veneno. Los descendientes de Yosef tenían todo, riqueza, fuerza, una tierra que manejaba la leche y la miel. Pero tenían lo más crucial para ellos, la victoria completa. Se detuvieron en las puertas del triunfo, satisfechos con lo que ya tenían, olvidando que en la tierra prometida, lo que no está conquistado se pierde. La promesa era delante de ellos, extendida como una capa real, pero una capa que solo usa a quienes se arrodillan para tomarla. El sol escaneó las piedras de Silo cuando Josué se volvió hacia Manase, la otra mitad de la casa de Yosef. Su territorio fue vasto, del Jordán hacia el oeste, abarcando montañas que tocaron el cielo y los valles donde la tierra era gorda con promesa. La mitad de la tribu ya tenía tierra más allá del río, ahora la otra mitad recibió su porción en Canaán. Pero entre los hombres que avanzaron para quejarse de su herencia, 5 figuras se destacaron, no para espadas o escudos, sino por un coraje que desafió siglos de tradición. Mala, Noa, Jola, Milca y Tirza. Hijas de Zelofead. Su padre había muerto en el desierto, no entre los rebeldes que blasfemaron a Dios, sino como un hombre fiel cuyo único fracaso no era dejar que los hombres herederos. ¿Por qué nuestro nombre se borraría de Israel? ¿Por qué nuestra herencia sería robada por parientes lejanos cuando nuestro padre sirvió al Señor? No esperaron a la misericordia, tomaron una posición. Se acercaron a los líderes, no con las lágrimas, pero con la ley. Moisés nos dio el derecho. Dios no da el sentido de las personas. Josué, cuyo corazón venció el ritmo de la justicia divina, no dudó. Dals tierras entre tus hermanos. Y así, en medio de los guerreros de Manase, 5 mujeres recibieron su porción, un acto que resonaría como un grito que en la economía de Dios, la bendición no tiene género. Pero la celebración fue de corta duración. Los rostros de los líderes de Efraín y Manasés se oscurecieron cuando se acercaron a Josué. ¿Por qué nos dimos solo una porción? Se quejaron, como si la tierra fuera pequeña por su grandeza. Somos numerosos, bendecidos, un pueblo que llena la tierra. Josué los miró y sus ojos atacaron sus excusas. Sabía ese territorio mejor que ellos, sabía el miedo que se escondía detrás de la ambición. Si son tan numerosos, tan poderosos. Tu voz corta el aire como una espada, ¿por qué no subes a las montañas? ¿Por qué no tomas la tierra del Ferece y se abarraña? Hay espacio para ti, y más. Silencio. Los hombres han intercambiado miradas, y surgió la verdad desnuda, pero los cananeos tienen autos de hierro. Sus ciudades están fortificadas. Ah, la excusa perfecta. No fue la falta de tierra la que los sostuvo, era falta de fe. Querían el regalo sin la pelea, la bendición sin el riesgo. Josué cruzó los brazos, y su respuesta fue un desafío lanzado a sus pies: eres fuerte. Dios está contigo. Los autos de hierro no son nada ante el que abrió el mar. Marchem, y la tierra será tuya. Habían recibido la herencia, pero se negaron a poseer. Preferían murmurar para conquistar, preferir la seguridad de la queja al peligro de la obediencia. Josué, sin embargo, no cedería. La promesa es delante de ti. Pero las promesas no se cumplen solas, requieren las manos que salen, marchan de pie. El viento sopló sobre Canaán, llevando el olor a tierra recién conquistada, y la advertencia de que no se recibe una herencia es una herencia perdida. Un concepto erróneo nacido de celo, no de rebelión. El corazón de estos hombres no era de traición, sino de memoria. No levantaron a un rival al altar de Silo, construyeron un monumento. Un signo visible, tallado en piedra, para que las generaciones futuras sepan, aquí también pertenece a Dios. Jordán podría dividir la tierra, pero no dividiría la fe. Los hijos de Rubén, Gade y Manasse no querían ser olvidados, querían ser recordados como parte de las mismas personas, el mismo pacto, el mismo Dios. Fineías sintió el peso de la verdad en sus palabras. No era insubordinación, era identidad. No era división, era unidad. El altar no era para sacrificios, sino por testimonio, un puente de piedra sobre las aguas que algún día podían separar a los hermanos. Con un suspiro de alivio, se extendió en paz. Casi nos llevaste a la guerra por un malentendido, dijo, pero ahora veo la sabiduría de Dios hasta ahora.
Este altar no será una maldición, sino una bendición, un recordatorio de que incluso más allá de Jordán, somos una gente. Los líderes se abrazaron. La espada estaba llena incluso antes de que se desarrollara. Y cuando la noticia regresó a Silo, un murmullo de gratitud viajó a las tribus. Dios había evitado otro derramamiento de sangre entre los hermanos. Una vez más, la justicia y la misericordia se conocieron, no en las ciudades de refugio, sino en el corazón de los hombres dispuestos a escuchar antes de juzgar. Josué, ya anciano, observó desde lejos el resultado de esos días. La tierra fue conquistada, las tribus establecidas, los levitas bendecidos con las ciudades, y ahora incluso la última sombra de la división había sido disipada. Pero él sabía que la batalla más grande estaba por venir. No contra los cananeos o los gigantes, sino contra el olvido. Contra el juicio. De acomodar en la bendición y olvidar al que la concedió. Luego, en una mañana donde el sol pintó las colinas doradas de Chem, Josué reunió a todos los Israel, ancianos, líderes, jueces y oficiales. No para distribuir más tierras, no dibujar estrategias de guerra, sino erigir un último altar. No de piedras, sino de palabras. Así dice el Señor, el Dios de Israel, comenzó, con una voz que aún se hizo eco del triz del Sinaí, hace mucho tiempo, sus antepasados Abraham, el padre de Abraham y Nahor, vivió más allá de los Euperrates y sirvió a otros dioses. Pero tomé a Abraham, su padre, de la tierra más allá de los Euperrates y lo llevó por todas las tierras de Canaán. Y allí, entre Mount Ebal y Mount Gerizim, Josué recuperó la historia. No como una descripción seca de los hechos, sino como una llamada urgente: elija hoy a aquellos que servirán. Pero si no les gusta servir al Señor, hoy elija quién servirá, si los dioses sus antepasados han servido más allá de los Eufrates, o los dioses de los amoritas, en cuya tierra vive. Pero mi casa servirá a los Señor. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier guerra de guerra. Debido a que allí, entre las piedras de Sechem, Israel no solo recordaba de dónde venía, estaba decidiendo a dónde iría. Y cuando la gente respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, no fue solo una promesa. Fue un juramento. Un pacto renovado. Josué luego tomó una gran piedra y la levantó allí bajo la sombra de las colinas. Esta piedra será nuestra testigo, dijo. Escuchó todas las palabras que el Señor nos dijo. Que ella grite en tu contra si son infieles con el Dios de tus padres. Y así, con una piedra como testigo y el cielo como juez, la generación que entró en la tierra prometida selló su legado. No solo espadas y ciudades, sino con una elección. Porque las herencias obtienen obediencia, pero permanecen fielmente. Y el verdadero refugio de Israel nunca estuvo en las paredes o las leyes, fue en la voz que aún resonó: seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El sol había terminado, pero la luz de esos juramentos no saldría pronto. Porque cuando una gente elige recordar, incluso las piedras hablan. Y cuando elige servir, hasta que florezca el desierto. Error. La pregunta se detuvo en el aire como un soplo de alivio después de la tormenta. Si es así, entonces está bien. Las palabras de Fineías, el sacerdote, cortan la tensión como una cuchilla afilada. Ahora sabemos, no te has alejado del Señor. Él está entre nosotros. Ya no hay razón para la guerra. Los líderes, con los rostros aún marcados por la urgencia de la batalla que casi comenzó, regresaron a Silo que no llevaba armas, sino una verdad que salvó a Israel de la autoestructura. Cuando las tribus escucharon, un suspiro colectivo barrió la asamblea: el conflicto había sido evitado, no por espadas, sino por una elección: escuchar antes de atacar, buscar la verdad antes de derramar sangre. Y así, ese día, los rubenitas y las gaditas levantaron un altar, no para los sacrificios, sino por testimonio. Testimonio, era su nombre, una piedra de memoria tallada en el medio del Jordán, una declaración silenciosa pero poderosa, incluso separado por las aguas: somos un pueblo ante el Señor. Israel aprendió, a expensas de casi una guerra civil, que la unidad no está construida con sospecha, sino con diálogo. Esa paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Y eso, antes de levantar una mano contra un hermano, debes inclinarte la rodilla antes de la verdad. Ha pasado el tiempo. Batalla de polvo establecido como cenizas frías sobre Canaán. Israel finalmente respiró.
Los enemigos habían sido derrotados, las tribus establecidas, los viñedos plantados. La tierra prometida, una vez un sueño lejano, ahora estaba en casa. Pero Joshua ya no era el joven guerrero que había cruzado el Jordán con la espada en su risa y el fuego en sus ojos. Sus pasos eran más lentos, su voz cargada de sabiduría forjada en décadas de peleas y milagros. La fuerza que ya había salido de Paredes ahora se había inclinado bajo el peso de los años. Y él sabía, su tiempo se estaba agotando. Luego, como padre que reúne a sus hijos antes del partido, Joshua convocó a los líderes, ancianos, jueces y oficiales de Israel. No para una batalla, sino para una herencia. Cuando todos se reunieron bajo el cielo abierto de Sechem, se puso de pie, respaldado por el personal que ya había guiado a un pueblo por el desierto. Sus ojos, borrosos por la edad pero aún penetrante, barrieron a la multitud, hombres y mujeres que habían nacido en De. Los niños jordanes, que ahora heredaban una tierra, no conquistaban por sus manos, sino por la mano del Señor. ¿Viste todo lo que has hecho? Su voz, aunque frágil, llevaba el peso de una vida de testimonio. Expulsó a las naciones poderosas antes que usted. Entregó ciudades fortificadas. No conquistó esta tierra para su espada, fue Dios quien luchó por usted. Los ancianos asintieron, sus mentes revivieron las escenas, las paredes de Jericó se derrumbaron sin un golpe, el sol se detuvo en Gibeón, la lluvia de piedras que aplastaron a los amoritos. Cada victoria, un milagro. Cada paso, una prueba de que la fe se mueve más que los ejércitos. Joshua respiró hondo, como si llevara la carga de las generaciones. El Señor ya les ha dado descanso, pero todavía hay una tierra para ser conquistada. Un recordatorio sutil, la promesa fue vasta, pero la misión inacabada. Sé fuerte. Sigue firmemente la ley de Moisés. No se desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda. Una pausa. Un aspecto severo, casi profético. Y sobre todo, no se mezclan con las naciones restantes entre ustedes. La advertencia resonó como truenos. No invoces a tus dioses. No los jures por ellos. No los adores. Las caras cerradas. Sabían la historia, sabían lo que sucedió cuando Israel olvidó quién lo había sacado de Egipto. El Señor ha expulsado a las naciones poderosas ante ustedes. Uno de ustedes persigue 1000, porque es el que lucha por usted. Pero entonces, la aguda advertencia, pero si te alejas, si te casas con estos pueblos, si sirves a tus dioses, ¿sabes esto? El Señor no continuará expulsando a las naciones. Por el contrario. Estos pueblos se convertirán en lazos en tus pies y espinas en tus ojos. ¿Y esta buena tierra Dios te ha dado? Un silencio frío se hizo cargo de la asamblea. No era una amenaza, era una ley espiritual, tan segura como el amanecer. La bendición de Dios no era un derecho, sino un pacto. Y los pactos se rompen cuando la fidelidad falla. Joshua luego se volvió hacia el horizonte, donde la tierra prometida se estiró como una capa dorada. La gira con sus propios ojos, primero como un sueño lejano, luego como un campo de batalla, y ahora como un legado. Pero no era su legado. Pertenecía a los que estaban allí, a la generación que no había caminado sobre aguas secas, pero heredó las promesas de los que lo hicieron. En una voz que aún mantuvo el fuego de la juventud, dijo, hoy debo seguir el camino a todos los hombres. Pero sepa esto, ninguna de las buenas promesas del Señor falló. Todo, absolutamente todo, se cumplió. Los líderes asintieron. Eran prueba viviente, Dios no mentía. Pero luego llegó la advertencia final, tan aguda como una espada de Harling. Si abandonas al Señor y sirves a otros dioses, sabes que el mismo Dios que los tomó de Egipto, que los trajo a esta tierra, te traerá juicio. El aire se puso pesado. La responsabilidad ahora era suya. Los entregó de la esclavitud, les dio una tierra que no sembraron, ciudades que no se construyeron. Pero si son infieles, lo perderán todo. Y luego, como un padre que cuenta la historia de la familia, Joshua comenzó a narrar todo desde el principio. Hace mucho tiempo, sus antepasados vivían más allá de los Eufrates y adoraban a otros dioses. Pero llamé a Abraham. Te prometí a los descendientes como las estrellas y esta tierra. Los ojos de la gente se fijaron en él, como si escuchara la voz de Dios a través de esa voz envejecida. Tomé a tus padres de Egipto. Recuerda, lo que le hice al faraón,
como abrí el mar rojo, mientras los guié en el desierto y los traje a Canaán. Pateé a los enemigos. Les di ciudades que no construían, viñedos que no planeaban. Una pausa. Un suspiro. Todo esto viene de mí. Y luego, la llamada que definiría las generaciones. Ahora, teme al Señor y sirva con integridad y fidelidad. Desecha a los dioses que sus antepasados adoraron en Egipto y más allá del río. Sirve solo al Señor. La multitud escuchó, inamovible. Pero Josué no había terminado. Con un gesto que parecía cortar el aire, lanzó el desafío que haría eco de la eternidad. Pero si no parece bueno servir al Señor, elige hoy a aquellos que servirán. Los corazones golpean más fuertes. Si a los dioses, sus padres adoraban más allá del río, o los dioses de los amoritos, en cuya tierra ahora habitan. Silencio. Luego, como un martillo sobre el yunque, la declaración que sellaría su legado cayó. Pero yo y mi casa, serviremos al Señor. Él le respondió como un hombre soltero, una ola de voces unidas. Lejos de nosotros abandonamos al Señor para servir a otros dioses. Fue Él quien nos llevó de Egipto, quien nos ha liberado de la esclavitud, quien nos trajo a esta tierra. Serviremos al Señor, Él es nuestro Dios. Josué los miró, con una seriedad que cortó la euforia. Él conocía el corazón humano, su tendencia a olvidar, su sed de otros dioses. No podrás servir al Señor si no eres fiel. Porque Él es un Dios santo y celoso. Si te abandonas, si recurres a otros dioses, los destruirá. La gente reafirmó, firme, ¿no? Serviremos al Señor. Ustedes son testigos contra sí mismo, dijo Josué, sellando el pacto. ¿Elegiste? Y respondieron, somos testigos. Luego vino la última solicitud, tan urgente como una guerra de guerra. Lancone fuera de los dioses extranjeros que todavía están entre ustedes. Devuelva sus corazones por completo al Señor. Y una vez más, la gente juró, serviremos al Señor. Obedeceremos su voz. Ese día, Josué renovó el pacto. Escribió todo en un libro, un registro eterno. Y levantó una piedra, un monumento silencioso. Esta piedra será testigo contra ti, que nunca dejarán de seguir al Señor. Luego se despidió de la gente. Cada tribu ha vuelto a su herencia, cada familia en su tierra. Poco después, Josué, hijo de Num, sirviente del Señor, murió a la edad de 110 años. Fue enterrado en Timnásera, en la tierra había elegido a sí mismo, un guerrero que descansa donde luchó, un líder que vino donde guió. Y con él, los huesos de Yosef fueron enterrados, finalmente en Sechem, cumpliendo la promesa hecha siglos antes. Cuando un soñador en Egipto había jurado, Dios lo visitará y los traerá de regreso a esta tierra. Durante muchos años, Israel siguió siendo fiel. Las cosechas eran abundantes, las ciudades, seguras, el nombre del Señor, honorable. Pero la gran pregunta se cernía en el aire, como una sombra sobre el futuro. ¿La gente seguiría siendo fiel, para siempre? Josué se fue. Tu cuerpo descansa sobre la tierra. ¿Pero tus palabras? Mi casa y yo serviremos al Señor. Estos nunca morirán.